meditando su palabra de la Santa Biblia de Jerusalén. Vamos a continuar estudiando el libro primero de Samuel desde el capítulo 14 en adelante. Así dice la lectura de la palabra de Dios desde el capítulo 14 del libro primera de Samuel en la Biblia Jerusalén. Un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: ven, vamos a cruzar hasta las avanzadillas de los filisteos que está al otro lado. Pero no dijo nada de su padre. Saúl estaba situado en el límite de Gibeá, bajo el ganado que está cerca de Migrón, y la gente que estaba con él sumaban unos 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitú, hermano de Icabod, hijo de Pinja, hijo de Elí, sacerdote de Yahvé en Silo, llevaba el efod. La tropas no advirtió que Jonatán se había marchado. Entre los pasos que Jonatán intentaba franquear para llegar a las avanzadillas de los filisteos, uno de ellos tenía a ambos lados sendos picachos. Uno se llama Bosé y el otro Cené. El primer picacho está al norte frente a Sitma, el segundo al sur frente a Gibeá. Jonatán dijo a su escudero: ven, crucemos hasta la avanzadilla de estos incircuncisos. ¿Acaso Yahvé haga algo por nosotros? Porque nada impide a Yahvé dar la victoria con pocos o con muchos. Su escudero respondió: haz lo que te parezca razonable. Yo estoy contigo, a tu servicio. Jonatán dijo: vamos a pasar hasta esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen: quedaos ahí hasta que lleguemos a vosotros, nos quedaremos donde estemos y subiremos donde ellos. Pero si no nos dicen: subid hacia nosotros, subiremos, porque Yahvé lo ha entregado en nuestras manos. Eso nos servirá de señal. Se dejaron ver de la avanzadilla de los filisteos, que dijeron: mirad, los hebreos salen de los escondrijos donde se habían metido. Los hombres de la avanzadilla, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, le dijeron: subid hacia nosotros, que os vamos a enseñar algo. Entonces Jonatán dijo a su escudero: sube detrás de mí, pues Yahvé lo ha entregado en manos de Israel. Subió Jonatán ayudándose de pie, y manos seguido de su escudero, los filisteos iban cayendo ante Jonatán, y tras él su escudero lo iba rematando. Este primer estrago de Jonatán y su escudero alcanzó aún 20 hombres, como en medio surco de tierra. Cundió el terror en el campamento, y en campo abierto todos los guerreros de la avanzadilla y de los cuerpos de descubiertas fueron también presa del espanto. La tierra tembló y el terror llegó a ser enorme. Las escuchas de Saúl, que estaban en Gibeá de Benjamín, vieron que la multitud se agitaba de un lado para otro. Dijo Saúl a la tropa que estaban con él:
pasad revista y ve quién se ha marchado de lo nuestro. Se pasó revista y vieron que faltaban Jonathan y su escudero. Entonces Saúl dijo a Ahías: traed el arca de Dios. En aquella ocasión el arca de Dios estaba con los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba al sacerdote, el tumulto del campamento filisteo iba creciendo, y Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Saúl y toda la tropa que estaban con él se reunieron y llegaron al campo de batalla. Pero resulta que la espada de cada uno se volvía contra su compañero. La confusión era enorme, y es que los hebreos que de antes estaban al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl y Jonathan. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín, al saber que los filisteos huían, lo persiguieron hostigándolo. Aquel día Yahvé dio la victoria a Israel. El combate se extendió más allá de Bet-Jorón. Los hombres de Israel estaban en gran apuro aquel día, y Saúl pronunció una imprecación sobre su tropa. Maldito el hombre que coma algo antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó bocado. Toda la gente entró en el bosque. Había miel por el suelo. Entró el pueblo en el bosque, y el panal destilaba miel. Pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía la imprecación. Y Jonathan, que no había oído la imprecación que su padre había pronunciado sobre el pueblo, alargó la punta de la vara que tenía en las manos, la metió en el panal y después llevó la mano a su boca. Al instante le brillaron los ojos. Uno de entre los soldados le advirtió: tu padre ha pronunciado solemnemente una imprecación sobre su tropa. Has dicho: maldito el hombre que coma hoy algo. Pero la tropa estaba extenuada. Jonathan respondió: mi padre ha causado un trastorno al país. ¿Ve cómo me brillan los ojos por haber tomado este poco de miel? Pues si la tropa hubiesen comido hoy del botín tomado al enemigo, ¿no habría sido mayor el estrago de los filisteos? Aquel día fueron batidos los filisteos desde Mitma hasta Ayalón, y la tropa quedó extenuada. La tropa se arrojó sobre el botín y, tomando ganado menor, bueyes y terneros, lo inmoló sobre el suelo y lo comió con la sangre. Avisaron a Saúl: la gente está pecando contra Yahvé comiendo la sangre. Él entonces dijo: habéis sido infieles, rodadme ahora mismo una piedra grande. Y añadió: repartíos entre las tropas y decidle que cada uno traiga su buey o su carnero, lo inmolaréis aquí y comeréis sin pecar contra Yahvé por comerlo con sangre. Todos los hombres llevaron cada cual el buey que tenía aquella noche y lo inmolaron allí.
Alzó Saúl un altar a Yahvé. Este fue el primer altar que edificó. Saúl dijo: bajemos durante la noche en persecución de los filisteos y saquémoslo hasta el amanecer. No dejaremos ni un solo hombre. Le respondieron: haz lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: acerquémonos aquí a Dios. Consultó Saúl a Dios: ¿bajaré en persecución de los filisteos? ¿Lo entregará en manos de Israel? Pero no respondió en aquella ocasión. Entonces dijo Saúl: acercaos aquí todos los principales del pueblo. Investigad y ved en qué ha consistido el pecado de hoy. Por vida de Yahvé, que ha salvado a Israel, que el que haya pecado, aunque se trate de mi hijo Jonathan, morirá sin remisión. Nadie del pueblo se atrevió a responderle. Dijo a todos los israelitas: poneos a un lado, yo y mi hijo Jonathan nos pondremos al otro. La gente respondió a Saúl: haz lo que mejor te parezca. Dijo entonces Saúl: Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué no responde hoy a tu siervo? Si el pecado es mío o de mi hijo Jonathan, Yahvé, Dios de Israel, da un Urim. Si el pecado es de tu pueblo Israel, da un Tumim. Fueron señalados Saúl y Jonathan, quedando libre el pueblo. Saúl dijo: sortea entre mi hijo Jonathan y yo, y fue señalado Jonathan. Dijo entonces Saúl a Jonathan: cuéntame lo que has hecho. Jonathan se lo contó y añadió: no he hecho más que probar un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Estoy dispuesto a morir. Saúl replicó: que Dios me castigue sin medida si no muere Jonathan. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿es que va a morir Jonathan, siendo el que ha conseguido esta gran victoria de Israel? Dios no libre, por vida de Yahvé, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, porque con ayuda de Dios lo hizo. Así salvó el pueblo a Jonathan y no murió. Regresó Saúl de la persecución de los filisteos, que se retiraron a su país. Cuando Saúl se constituyó rey sobre Israel, guerreó por toda parte contra todos sus enemigos, contra Moab, los amonistas, Edom, el rey de Soba y los filisteos. Donde quiera se dirigían, llevando con él la salvación. Realizó valerosas proezas, batió a los amalecitas y libró a Israel del poder de los que le saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonathan y Jos y Malquisúa. Los nombres de sus dos hijas eran Merab, la mayor, y Mical, la más pequeña. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoa, hija de Ahimaas. El jefe de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Kis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. Hubo una guerra encarnizada contra los filisteos durante toda la vida de Saúl. En cuanto Saúl veía a un hombre fuerte y valeroso, se lo incorporaba. Samuel dijo a Saúl:
Yahvé me ha enviado para ungirte rey de su pueblo Israel. Escucha pues las palabras de Yahvé. Esto dice Yahvé Sebaot: he decidido castigar a Amalek por lo que hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalek, consagrándolo al anatema con todo lo que posees. No tenga compasión de él. Mata hombre y mujeres, niño y lactante, bueyes y ovejas, camello y asno. Convocó Saúl al pueblo y le pasó revista en Telán 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá. Avanzó Saúl hasta la ciudad de Amalek y se emboscó en el barranco. Dijo Saúl a los kenitas: marchaos, apartaos de los amalecitas, no sea que os haga desaparecer con ellos, pues os portasteis con benevolencia con todos los israelitas cuando subían de Egipto. Los kenitas se apartaron de los amalecitas. Batió Saúl a los amalecitas desde Jabilat en dirección de sur frente a Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Agag y a lo más escogido del ganado, mayor y menor, las reses cebadas, los corderos y todo lo mejor. No quisieron consagrarlo al anatema, porque consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Se le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel en estos términos: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Se conmovió Samuel y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. Se levantó Samuel de buena mañana y fue al encuentro de Saúl. Avisaron a Samuel: Saúl ha ido a Carmelo, se ha erigido un monumento y después ha seguido y ha bajado a Gilgal. Llegó Samuel donde Saúl y éste dijo: bendito sea de Yahvé, ya he ejecutado la orden de Yahvé. Pero Samuel preguntó: ¿y qué son esos balidos que llegan a mis oídos y esos mugidos que oigo? Respondió Saúl: lo hemos traído de Amalek, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios. Cuanto a lo demás, lo hemos entregado al anatema. Pero Samuel dijo a Saúl: basta ya, deja que te anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche. Él le dijo: habla. Entonces Samuel dijo: aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel? Yahvé te ha ungido rey de Israel. Yahvé te ha mostrado el camino a seguir y te ha dicho: vete y consagra el anatema a estos pecadores, los amalecitas, hazle la guerra hasta exterminarlo. ¿Por qué no ha escuchado la voz de Yahvé? Porque te ha lanzado sobre el botín y ha hecho lo que desagrada a Yahvé. Saúl respondió a Samuel: yo he escuchado la voz de Yahvé.
He seguido el camino por el que me envió. He traído a Agag, rey de los amalecistas, y he entregado a esto al anatema. Del botín el pueblo ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo a Yahvé tu Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de terrafín la contumacia, por haber rechazado la palabra de Yahvé. Él te rechaza para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel: he pecado conculcando la orden de Yahvé y tus palabras, porque tuve miedo al pueblo y le hice caso. Ahora pues perdona mi pecado, por favor, y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, ya que has rechazado la palabra de Yahvé. Yahvé te ha rechazado para que no seas rey de Israel. Y como Samuel se volvía para marcharse, le asió Saúl el extremo del manto, que se desgarró. Entonces Samuel le dijo: hoy te ha desgarrado Yahvé el reino de Israel y se lo ha dado a otro mejor que tú. Pues la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo: he pecado, pero con todo te ruego que me honre ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelva conmigo para que adore a Yahvé tu Dios. Volvió Samuel con Saúl, y éste adoró a Yahvé. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de los amalecitas. Agag se acercó a él, ligero, pues se decía: se ha alejado la amargura de la muerte. Samuel dijo: como tu espada ha privado a las mujeres de sus hijos, así entre las mujeres privadas de sus hijos será tu madre. Y Samuel descuartizó a Agag ante Yahvé en Gilgal. Partió Samuel para Ramá. Saúl subió a su casa en Gilbeá de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Samuel lloró por Saúl, pero Yahvé se había arrepentido de haberle hecho rey de Israel. Dijo Yahvé a Samuel: ¿hasta cuándo va a estar llorando por Saúl, después que yo lo he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel replicó: ¿cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Respondió Yahvé: lleva contigo una becerra y di que has ido a sacrificar a Yahvé. Invitará a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer.
me ungirá aquel que yo te diga. Hizo Samuel lo que Yahvé le había ordenado y se fue a Belén. Salieron temblando a su encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron: ¿es de paz su venida, vidente? Samuel respondió: de paz. He venido a sacrificar a Yahvé. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y lo invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, vio a Eliab y se dijo: sin duda está ante Yahvé su ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. No es como ve el hombre, pues el hombre ve la apariencia, pero Yahvé contempla el corazón. Llamó Jesé a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, que dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Sama, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. Hizo pasar a Jesé, a sus 7 hijos, ante Samuel, pero Samuel dijo: a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé: ¿no queda ya más muchachos? Él respondió: todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesé: manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trayeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos, y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se despidió y volvió a Ramá. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un espíritu malo que venía de Yahvé le infundía espanto. Dijéronle pues los servidores de Saúl: mira, un espíritu malo de Dios te infunde espanto. Permítenos, Señor, que los hombres que estamos a tu servicio te busquemos un hombre que sepa tocar la cítara. Así, cuando te asalte el espíritu malo de Dios, tocará y te sentirá bien. Dijo Saúl a sus servidores: sí, buscadme un hombre que sepa tocar bien y traédmelo. Tomó la palabra uno de los servidores y propuso: he visto a un hijo de Jesé, el belinista, que sabe tocar, es valeroso, buen guerrero, de palabras amenas, de agradable presencia, y Yahvé está con él. Despachó Saúl mensajero a Jesé que le dijeran: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Jesé un asno, pan, un odre de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le cobró mucho afecto y lo hizo su escudero. Mandó Saúl a decir a Jesé: te ruego que David se quede a mi servicio, porque me resulta muy agradable. Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara y la tañía. Así Saúl encontraba calma y bienestar, y el espíritu malo se apartaba de él. Hermanos,
la palabra de Dios que nos ayuda a entender cuál grande es Dios. Aquí no solo grande, sino hermoso y profundo su amor por nosotros. Le debemos honra, honor y obediencia en todo momento. El libro primero de Samuel nos está hablando de cuando el pueblo decide pedir un rey y abandonar ser guiado por Dios a través de Samuel. Dios concede esa gracia, pero al el rey elegido, que fue Saúl, desobedece las palabras y los mandatos de Dios, entonces Dios decide rechazarlo y elegirse otro rey. Elige a un niño que es pastor de ovejas y que tiene un corazón de justicia. Entonces Samuel ha dicho aquí, cuando Saúl desobedeció, que Dios prefiere la justicia y el cumplimiento de su palabra a los sacrificios. Y la desobediencia y el rechazo de Dios a Saúl fue por desobedecer y hacer lo que a él le pareció y no cumplir lo que Dios manda. Y hemos oído decir que Dios es un Dios celoso y que el primer mandamiento de él dice: amarás a Dios por sobre toda la cosa, y por ende, si amamos a Dios, debemos cumplir con su palabra y obedecerle en todo momento, aunque nos cueste la vida, porque Dios es el dador de nuestras vidas. Bueno, pero David es elegido por Samuel, por Dios a través de Samuel. Samuel lo unge con aceite y entre todos sus hermanos Samuel elige a David para ungirlo por mandato de Dios. Y es aquí donde Dios permite que Saúl tenga un espíritu inquietante, porque Saúl tenía una ambición carnal de querer mandar. Y Dios no quiere en nosotros que dirijamos nuestra vida, sino que la pongamos en sus manos y Él la dirija y hagamos lo que Él nos diga. Porque nosotros por nosotros mismos no sabemos, no podemos, no alcanzaremos el propósito que Dios planeó cuando nos decidió enviar como seres humanos a la vida. Jesús fue al camino de la cruz por voluntad propia, porque es Dios y estuvo con nosotros, hombre, para ayudarnos a entender el misterio salvístico del pecado que nos separa de Dios y la salvación que nos une al Espíritu Santo, y de la mano de Jesús nos conecta a una relación personal y duradera con Dios, porque podemos aceptar a Jesús, recibirlo como nuestro Señor y Salvador y bautizarnos en espíritu de agua, en el espíritu y el agua, para nacer a la vida nueva espiritual. Pero si no mantenemos la salvación por el transcurso de nuestras vidas, de nada valió, porque no basta con decir: yo le abro la puerta a Jesús, lo recibo como mi Señor y Salvador, me entrego en sus manos y pido que el Espíritu Santo venga a mí, porque Jesús me lo prometió para educarme, guiarme a mantener la relación entre el Padre y yo de la mano de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero si yo no obedezco las palabras de Dios que están escritas en esta Biblia, que hay que leer la Biblia para descubrir esa palabra, que ayer, hoy y siempre Dios habla, y que estamos en un tiempo presente y Dios habla presente. Se lo dijo
a Saúl que no desobedeciera a través de Samuel. Entonces, si leemos, escudriñamos, analizamos las escrituras, nos damos cuenta que no solo fue a Saúl, sino también a nosotros, para mantenernos en la gracia de Dios Padre y conservador de nuestra vida. Necesitamos esa bendición a través de la obediencia, la disciplina y la perseverancia en la práctica de la justicia y las normas, preceptos y mandamientos del Padre.